En la tarea, donde dice tarea, en la tarea ustedes leen ahí de lo que trata la tarea, ¿ya? Y a través de la parte de tarea me tienen que mandar la guía, no a través de la parte de la guía, ¿ya? Porque ya me ocurrió con un curso, tengo que revisar los de ustedes, me di cuenta después, ¿ya? Que me mandaron a través de la parte de las tareas y a través de la parte de las guías. Entonces yo revisé solo una y me vine a dar cuenta después que habían mandado por el otro lado también, ¿ya? Así que la tarea con décima, esos dos ítems que tenían que mandar, se mandan a través de la parte de las tareas, ¿ya? Eso, ya. Voy a compartir el PPT para que empecemos a revisar inmediatamente la guía y, ¿no es cierto?, aclaremos las dudas que hayan para la prueba del día jueves. Igual todavía hay tiempo, pero es importante que vayan estudiando. En biología es bien importante estudiar con tiempo, ¿eh? Igual no es tanto la, como decíamos, no es tanta la materia. Ya, listo. Comencemos acá. El objetivo. Vamos al objetivo de la clase. Reforzar aspectos más importantes sobre la energía de los ecosistemas y la fotosíntesis. ¿Ya? Listo. Y aquí había que completar, ¿no es cierto? Observar esta imagen, ¿no es cierto?, a la que se le señalaban partes de ella y, ¿no es cierto?, colocar el nombre de la estructura señalada y alguna característica. ¿Ya? ¿Listo? Alguna cosa que ustedes pudiesen decir. ¿Ya? Por ejemplo, esa, después estaba esta otra, después la número 3 mostraba eso, y la número 4 mostraba todo eso. Ya, partamos acá. Primero, antes de que comencemos, coloquémosle el nombre de la imagen. ¿Qué muestra la imagen? Un cloroplasto. Este es un cloroplasto. Ya, ahí le vamos a poner el nombre. Este es un cloroplasto. Listo, súper. Cloroplasto. Ya. Veamos ahora la estructura número 1. ¿Qué estructura es? Vamos a poner el nombre primero, después las características. Es una membrana externa. Ya, la membrana externa del cloroplasto. Voy a abreviar membrana y lo voy a poner así. MB, membrana externa. Listo. La número 2. Es la membrana interna. Membrana interna, exacto. Ya, otro compañero, por favor. Agradezco mucho a todos los que participan. La número 3. Los tilacoides. 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 Y la número 4. Las granas. Esa es una grana. Ojo. Listo. Súper. Ya, ¿alguna característica de la membrana externa? Es permeable. Ya. ¿Qué significa que sea permeable? ¿Qué significa? Que deja pasar sustancias. Ya, ahora, como toda membrana, es una membrana, puede ser semipermeable, o sea, deja pasar algunas sustancias, ¿no es cierto?, hacia el interior del cloroplasto. Ya, listo. Entonces, podemos poner permeable. ¿Alguna otra cosa que podemos poner? Y vamos a poner es permeable, así que ojo con eso, permeable. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué más pusieron los otros compañeros? A ver. ¿Qué más puede ser ahí? ¿Ninguna cosa más? En relación a la ubicación que tiene, es bien obvio, pero igual. Es una membrana externa, es una membrana envolvente, ¿no es cierto? Podemos poner ahí que envuelve a todo el cloroplasto.
Y lo otro que podemos poner también, que es lisa, es completamente lisa. No tiene nada más que mencionar ahí. Ya. La membrana Profe, interna, dígame. ¿y cuál sería la intermembrana? No existe intermembrana aquí, es el espacio intermembrana. El Entre espacio la que membrana queda, externa e interna. está en la membrana externa y la membrana interna, y entre Ah, ambas está el espacio intermembrana. Lo voy a anotar aquí arriba. ok. Ya, que me había confundido. No hay problema. Mira, voy a hacer un mono, voy a hacer un dibujo. ¿Ah? Pensemos en... Estoy dibujando el borde de algo así. Esta es la membrana externa, esta es la membrana interna, y lo que yo voy a pintar aquí es el espacio intermembrana. A lo que yo le estoy poniendo puntitos. Ese es el espacio intermembrana. Que aquí yo no lo estoy señalando. ¿Ya? Aquí no lo puse, no lo quise colocar. Ya. ¿Qué podemos decir de la membrana interna? Contiene los tilacoides y las granas. Ya, la membrana interna contiene todo, ¿no es cierto? La parte interior del cloroplasto. Encierra, o contiene, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A todo lo que está dentro del cloroplasto. Ya. Después, tilacoides. ¿Qué vamos a decir de los tilacoides? Capturan la luz solar. Ya, eso tiene que ver con función. Captura la luz solar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa que quedara tal vez relacionado con eso? En ellos se encuentra la clorofila. Entonces podemos decir que contiene la clorofila. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos? Porque no hay una pura idea. Clorofila, y aquí voy a arreglar la C. Contiene la clorofila. ¿Qué otra cosa? No sé, contiene la clorofila. ¿Qué más podemos decir del tilacoide? ¿Cómo es el tilacoide? Es una forma ovalada. No, digo cilíndrica. Son como discos huecos. Ya, son como discos huecos. Lo que es como cilíndrico es esto. Varios tilacoides apilados son como un cilindro. ¿Ya? Ojo con eso. Eso es la grana. Cada uno de estos es un tilacoide. Por ejemplo, si yo cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tilacoides hay en esta grana. Todo esto es la grana y cada uno de estos empieza como de discos. ¿No es cierto? Profe, Dígame. entonces la grana está formada por tilacoides, ¿cierto? Exactamente. La grana, por eso yo puse aquí esta llavecita que está mostrando todo eso. Y todo eso se llama grana. Ahora, yo puedo contar aquí, puedo poner en la prueba una imagen y decirle, observe la imagen e indique cuántas granas tiene este cloroplasto presentado. ¿Cuál sería la respuesta? 7. 7. 7 granos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nos fuimos de acá. Voy a poner entonces la última idea sobre los tilacoides. Entonces, los tilacoides también podemos colocar acá. Los tilacoides son como discos membranosos. Están formados también por membrana. Ya. ¿Qué podemos decir de la grana? Contienen los pigmentos.
¿Quién contiene los pigmentos finalmente? Los Tilacoides. 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 El tilacoides, ¿quién contiene los pigmentos? ¿Ya? Ya, pero ¿qué podemos decir de la grana? Es formada por tilacoides. Ya, está formada por tilacoides y por distintas cantidades. Está acento, formada. Profe, Dígame, por tilacoides, varios. ¿pueden haber los tilacoides y igual se va a formar la grana? A ver, lo que pasa es que cuando las muestran, generalmente las muestran, no sé si hay algún número limitado de 2, pero por ejemplo, otro día en una imagen aparecían 3. Y la verdad es que yo no he leído nunca si pueden haber granas de 2 tilacoides, o la cantidad máxima de tilacoides que pueda tener una grana. ¿Ya? Pero pensemos ya, de 2 para arriba, decimos, ¿no es cierto?, de 2 tilacoides reunidos así, le vamos a llamar grana. ¿Ya? Miren lo otro. ¿Qué pasa entre una grana y otra? Se conectan. Se conectan. Las granas hay varias granas y están conectadas. Y esta membrana también tiene nombre, esas se llamaban las lamelas. ¿Ya? Y lo otro, se supone que de la membrana interna se formaría todo esto. Esta membrana interna se prolongaría y formaría todo esto. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Vamos a borrar acá para que no... Esto lo vamos a borrar. No quedó muy buena la letra, pero... Ya, ahí. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna No, duda más? No, profe, muchas gracias. Ya, Al menos yo. sigamos entonces, porque nos queda su resto. Ya. Completación de oraciones. Recuerden que cuando ustedes coloquen la palabra o las palabras, la oración que se tiene que formar ahí tiene que tener sentido, tiene que tener lógica, tiene que estar bien redactada. ¿Ya? Bueno, dice las plantas, está ahí, está agotando la batería del computador. Ya, dice, las plantas son los seres vivos de un ecosistema que pueden absorber energía, por lo que pueden llevar a cabo el proceso llamado Fotosíntesis. fotosíntesis, ¿no es cierto? Ya. Después dice, las plantas poseen un pigmento de color verde denominado. Clorofila. Clorofila. Este pigmento se encuentra presente en Los tilacoides. los tilacoides, ¿no es cierto? Está todo relacionado. Listo. Sigamos con la otra, dice. Una característica de las materias, me comí una SI, que se utilizan en el ecosistema para su mantenimiento es que éstas tienen un movimiento Cíclico. cíclico o circular, ¿no es cierto? Tienen un movimiento cíclico o circular. Los demás pusieron lo mismo. Los demás pequeños, ¿sí? Yo sí. Ya, qué bueno. ¿Está clara esa idea entonces? ¿Ya? Sí. La energía presenta un movimiento lineal, lo cual significa que... La energía solar es transformada en energía química, la cual es aprovechada directamente de los consumidores y los descomponedores. Ya, pero aquí hay una Que idea... cuando se usa una vez no se puede volver a usar. Esa es la respuesta. O sea, lo que tú has colocado, el compañero... ¿Cómo se llama el compañero? Primero, el que primero habló. Alonso. Alonso. Mira, Alonso, esta es una idea general. ¿Ya? Y tú estás hablando de una energía en particular, y aquí estamos hablando de la energía, pero en general, ¿ya? La energía presenta un movimiento lineal. Toda la energía tiene un movimiento que es lineal, lo cual significa que no se puede, como decía la compañera, no puede ser recuperada. Por lo tanto, yo no vuelvo a reutilizar energía porque no la puedo recuperar. Entonces, se La ocupa, se cíclica, sí, traspasa. cuando tiene movimiento cíclico, sí. No tiene un movimiento cíclico, se va traspasando entre los seres vivos y en cada traspaso, cada ser vivo va sacando hasta el punto que se acaba. Va sacando, va ocupando una parte y otra parte también, acuérdense que los seres vivos eliminamos también una cierta cantidad de energía como calor, se pierde energía.
Entonces, aparte de que se traspasa entre los seres vivos, por ejemplo, si lo pensamos, hablemos de movimiento de la energía entre los seres vivos, ¿ya? Los seres vivos, por la acción de comerse uno a otro, se traspasan energía. Y en ese traspaso ocurre que ocupan una parte y también otra parte se libera al ambiente como calor. Por lo tanto, la energía no se puede recuperar para poder reutilizarla, por ejemplo. Por lo tanto, no tiene un movimiento que es cíclico o circular, sino que tiene un movimiento lineal. Y va en un solo sentido. ¿Ya? ¿Le quedó claro, Alonso, o no? ¿Alonso? Sí, ahora Ya, qué bueno. Dice, la fotosíntesis es un proceso de gran importancia en el ecosistema, ya que, Otorga oxígeno a los seres vivos. ya, solamente oxígeno. Y y también regula el materia. CO2. Vitaminas también. A ver, ¿cuáles son los productos de la fotosíntesis? La glucosa y el oxígeno. Ya, y la glucosa, en el fondo, va a ser utilizada como alimento para los seres vivos, para la planta y luego para otros seres vivos. Ahora, a partir de esa glucosa, claro, la planta que hace fotosíntesis, que fabricó esta glucosa, que es materia orgánica, la va a ir transformando en las otras materias que necesita. Pero en el fondo, de eso es lo que hablamos cuando decimos que las plantas, por ejemplo, ¿ya? Son autótrofas porque fabrican su propio alimento, que en este caso, entre comillas, vendría siendo ¿no es cierto?, la glucosa. Y esa glucosa luego la va a transformar en otras materias y que van a ser parte de esta propia planta. Y viene otro ser vivo y se come la planta y va a recibir alimento. Por lo tanto, la fotosíntesis es un proceso de gran importancia en los ecosistemas, ya que, ¿no es cierto?, produce oxígeno, ¿no es cierto?, produce alimento, y lo otro, súper importante, incorpora la energía a los seres vivos. Incorpora esta energía luminosa, ¿no es cierto?, la incluye en los seres vivos y la transforma en energía química. ¿Ya? Entonces, además de colocar el oxígeno, ¿no es cierto?, hay que mencionar lo de la materia y también podemos mencionar lo de este alimento que proporcionaría la fotosíntesis a los seres vivos. A ver, ¿aquí alguien está mencionando alguna cosa? Ya. Veamos acá. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Dígame. si la energía se puede transformar en materia, o sea, ¿cómo se llama esto? Alimento, el alimento se puede transformar en energía, ¿no? No. Lo que pasa es que la materia va a contener energía. Ya, pero no es que yo tenga energía luminosa y que pueda obtener, por ejemplo, voy a inventar, que obtenga, no sé, carbonato de calcio, que es una molécula pero equivale a materia. ¿Ya? La energía no se transforma en materia. La energía química, ¿no es cierto?, queda contenida en las moléculas. Eso sí. ¿Y las moléculas cómo se unen los átomos? Los átomos se unen a través de enlaces químicos. Y ahí hay involucrado energía. ¿Ya? Entonces, lo interesante es que en el proceso de la fotosíntesis, todos estos organismos que contienen clorofila tienen la capacidad de absorber la energía luminosa y luego la transforman en energía química, y esa energía química va quedando en ciertas moléculas que van a ser usadas por ejemplo, por las células para las distintas actividades que las necesitan. ¿Ya? Para armar otras moléculas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en la fotosíntesis? Acuérdense ustedes que la energía química quedaba contenida. ¿En qué moléculas quedaba contenida inicialmente la energía química que se formaba en la fotosíntesis? ¿Cuáles eran estas moléculas extraordinarias que contienen energía? El ATP, ese era. Luego, eso es la fase clara, esa y otras moléculas. Resulta que después la planta, en otra parte de la fotosíntesis, porque ahí no se completó la fotosíntesis, formaba glucosa.
Y para hacer glucosa, ocupa energía que está contenida en el ATP. Y la glucosa es una molécula que contiene también bastante energía y que los seres vivos la van a usar como combustible. Entonces, cuando la glucosa la utiliza, por ejemplo, la planta como un nutriente, obtiene energía que ella necesita. La planta directamente no saca la energía del ATP, sino que la va a sacar de esta glucosa que va a ser el nutriente, no el ATP, la glucosa. U otra materia que ella ha formado a partir de la glucosa. ¿Ya? Y así en los seres vivos. Por ejemplo, si yo como papa, todos comemos papa. La papa contiene una molécula que se llama almidón, y ese almidón son moléculas que están hechas de glucosa. Entonces, cada vez que nosotros comemos papa, estamos recibiendo bastante energía, porque vamos a transformar esa molécula. O sea, tiene azúcar. ¿Perdón? Tiene azúcar. Lo que pasa es que la glucosa se dice que es un azúcar, por algunas características que tiene. Los azúcares, en general, son sustancias que se disuelven en agua, que son dulces, ¿ya? Y son como blancos. Sí, porque Esas uno son también tiene características en glucosa. general. ¿Cómo? Uno también tiene glucosa, o sea, eso es como un sinónimo del O azúcar sea, que tenemos en la uno sangre. tiene glucosa porque la recibe de los alimentos, pero la va a gastar porque decididamente es un combustible. Si cada vez que yo consumo alimentos que contienen glucosa u otro hidrato de carbono u otro azúcar parecido a la glucosa, mi organismo lo va a ocupar como combustible. Y si yo tengo exceso de eso, lo voy a almacenar como grasa. Ya. Así que, ojo con eso. Y te puede Nosotros debemos provocar consumir. diabetes, por así Y decirlo. claro, y si consumimos en exceso también, mi organismo empieza a darle trabajo a un órgano, ¿ya? Para transformar esa glucosa y resulta que podemos terminar con una diabetes. Cuando consumimos demasiada Creo que glucosa o es el azúcar. páncreas. El páncreas, exactamente, el páncreas, súper bien. Mire que saben harto, ¿ven? Me parece súper bien. Ya, sigamos entonces porque ya, nos quedan algunas cosas. ¿Verdadero o falso? Y aquí yo pido que justifiquen las falsas. Justificar las falsas no es poner, no es así, es colocar, porque ya diciendo falso es que estoy diciendo que no es así, es colocar lo que es correcto en relación a lo que se plantea. ¿Ya? Dice entonces, a ver, a ver, no es, no es tóxico, no es tóxico precisamente el algodón, el algodón, perdón, el almidón. Se lava por otros motivos, es lo mismo que es que una compañera dice que ella piensa que el almidón es tóxico, por eso que las papas se lavaban harto. No, el choclo también tiene alto almidón, entonces cuando uno muele el choclo, ¿se han fijado que sale un juguito? Ese juguito tiene mucho almidón y se endurece. El almidón tiene una característica que hace que se endurezcan las cosas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del choclo, si yo le echo todo el jugo, esa mazamorra me va a quedar me puede quedar como muy, muy más dura, más seca. Si yo le quito un poco, va a quedar mucho menos. Ya tiene la capacidad como de... Y nosotros comemos almidón. Ya tiene la capacidad como de endurecer las cosas. La maicena, ¿no han oído hablar de la maicena? ¿Han visto la maicena cuando la mamá cocina con maicena? Para espesar las cosas, eso es almidón, tiene puro almidón. ¿Ya? Y se obtiene del choclo. Así que no es tóxico el almidón. ¿Ya? Bueno, veamos acá. La fotosíntesis ocurre en las partes verdes de la planta, como las hojas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Eso es verdadero. Después dice, los cloroplastos son organelos que solo se encuentran en las células vegetales. Verdadero. Verdadero, Verdadero. ¿cierto? No hay, bueno, a ver, en la célula, a ver, aquí también podría ser falso, ¿ah? En las células vegetales y en las células de las algas. Ya, si tomamos en cuenta las algas, las Pero algas, ambas son bastante similares entre sí.
Ya, pero pertenecen a reinos completamente distintos. Cuando nosotros hablamos ¿no es cierto? Bueno, se parecen las células, sí, ambas tienen cloroplastos, ojo, ya. Ahora, si miramos las células vegetales solamente, verdadero, pero si consideramos también a las algas, si las mencionamos acá las algas, ellas también tienen cloroplastos. ¿Ya? Así que ahí sería falso. Falso porque también lo tienen las algas, ¿ya? Después dice, la fotosíntesis ocurre exclusivamente en las plantas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso, tal vez. Falso. A ver, Falso ¿por porque qué sería ocurre en falso? Las algas y acuáticas cicloplastos, y en algunas Algas y bacterias. las, cianobacterias. Ya, ¿qué necesitan las tener? algas y las fitoplancton también. ¿Qué necesitan tener para que ocurra la fotosíntesis? Clorofila. Partes verdes. Clorofila. ¿Qué es lo que hacía la clorofila? ¿Cuál es el trabajo de la clorofila? En primer lugar, Absorber el sol. esa es la que absorbe, no el sol, energía luminosa. Energía luminosa, así que ojo con eso. Si un organismo tiene clorofila, puede hacer fotosíntesis. Y de hecho, como decía la compañera, las cianobacterias, ellas no tienen cloroplastos, son organismos unicelulares, ¿no es cierto? Ya tienen clorofila y pueden hacer fotosíntesis. Hay un grupo de protozoos también, un grupo, así que tiene también algo de clorofila y pueden hacer fotosíntesis. Entonces, ahora, pero las plantas verdes en general, sí, ellas hacen fotosíntesis. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? No, profe. No, profe. Dígame. ¿No? Ya. Dice, para realizar la fotosíntesis las plantas requieren absorber oxígeno. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Porque recogen el CO, no, ¿cómo era? El CO2, ¿o no? Sí, Necesitan absorben absorber el CO2 y CO2, agua. Dióxido de ¿Y qué hacen carbono. con el oxígeno ellas? lo liberan. Lo liberan. Falso. Ellas liberan oxígeno y necesitan absorber CO2 y agua. ¿Ya? Listo. La energía luminosa puede ser absorbida y aprovechada por todos los seres vivos. Falso. Verdadero. ¿Ya? ¿Falso o verdadero? A ver, ¿qué dijo Verdadero. fuera? ¿Cuál Falso. sería la justificación? Falso porque de ahí dice absorbida. No así. Bueno, sí, falso. Porque solo las plantas pueden absorber de forma literal. A ver, otra Los vez. humanos solo- también pueden, los humanos Sí. también pueden absorber energía Son las luminosa. vitaminas. No, usted tiene clorofila. Usted es verde, como Hulk. ¿Ah? ¿Sí o no? No, porque nosotros también, No, o sea, el sol profe. nos Clorofila. da una Recuerden, vitamina, pero no exactamente la absorbemos. exactamente, nosotros, claro, nos podemos calentar con el sol, nos podemos alumbrar, pero nosotros, los animales, los hongos, por ejemplo, y muchos protozoos, ¿ya? Claro, no somos célula vegetal. No No tenemos la tenemos células. capacidad, ojo, no tenemos clorofila, no podemos absorber energía luminosa y por lo tanto no podemos aprovecharla porque no la podemos transformar en energía química. Estamos incapacitados de eso. Entonces, como nosotros no podemos hacer eso, ya, no podemos en el fondo hacer fotosíntesis, necesitamos alimentarnos de otros y por eso somos heterótrofos. En cambio, en el caso de las plantas y todos aquellos que hacen fotosíntesis son autótrofos. Por sí mismo, ellos producen su alimento. Y son los que tienen clorofila. Ya. Nuestra principal fuente de energía es el sol, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Y Verdadero. cuál es nuestra principal fuente de energía? Ah, es que, es que me Energía había confundido. química. Ya. La principal fuente de energía es el sol, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Y acuérdense que la energía del sol se va transformando en distintas formas de energía. Por ejemplo, con la energía del sol se generan los vientos. Con los vientos yo puedo tener un molino y puedo generar energía mecánica y puedo generar energía eléctrica y la energía Los paneles eléctrica solares. se puede convertir en energía cinética, etc. Entonces, nuestra principal fuente de energía es el sol. Ya.
Otra dice, uy, esta me quedó corrida. Dice, la energía luminosa proveniente del Sol y que llega al planeta solo es requerida por los seres vivos en los ecosistemas. Falso. Verdadero. Solo los seres vivos ocupan la energía luminosa, nada más. Acá en nuestro planeta, aparte de los seres vivos que ocupen la energía luminosa, nada más. Los objetos también, porque Pero, profe, A ver, que hable la compañera después el compañero, a ver. Me los gusta esta. objetos, Los los objetos, los objetos No, también necesitan energía luminosa porque como, como los colores no existen, la luz se refleja entre los objetos para que nosotros veamos colores, algo así. Entonces, la energía luminosa también se refleja en los objetos. Ya, pero pensemos en fenómenos que ocurran y que necesitan energía que proviene del Sol. Hay fenómenos que ocurren en la naturaleza, donde no participan seres vivos, Cuando se derrite la nieve. Cuando el ciclo del agua, pues, chiquillas, profe, el ciclo del agua. también Yo sería, delante por le ejemplo, soplé. ¿Qué le soplé delante? Perdón. ¿Qué le soplé delante en relación a la pregunta anterior? Con ayuda de la energía del Sol se generan los vientos. Son fenómenos. ¿Ya? Entonces, la evaporación, ¿no es cierto?, la fusión, etcétera, se producen, son fenómenos donde no participan los seres vivos y que requieren de la energía solar. Entonces, esa es, la 7 es falsa. 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 En los ecosistemas, ¿no es cierto?, se requiere de la energía solar para que se produzcan otros fenómenos, ¿ya?, que ocurren en el también ambiente. hay algunos tipos, ¿Perdón? pero entonces hay algunos tipos de virus que también necesitan sol y en teoría los virus no están vivos. Eso sí que, ya, pero yo no sé eso de que los virus necesitan sola, eso es como raro. Ya, sigamos. La última dice, los ecosistemas son unidades que se componen de seres vivos, los elementos del ambiente y las relaciones existentes entre ambos, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Se componen de seres vivos, de los elementos que están en el ambiente y las relaciones entre todos ellos. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Un ecosistema, piensen en un ecosistema, por ejemplo, a ver, un bosque. Todo el bosque. Claro, están los árboles, los arbustos, las aves, los microorganismos, etc. Pero esos seres vivos, ¿no es cierto?, se relacionan con todos los elementos sin vida que ahí existen. El propio suelo, ¿no es cierto?, que sustenta este bosque a las plantas, el aire, el agua que ahí existe, la temperatura. Todos esos son factores que están, o elementos que son parte del ambiente, ¿ya? Y que constituyen también el ecosistema. Y además de eso, entre todos estos seres vivos del bosque y todos estos elementos que yo he mencionado y otros más, se establece una relación de necesidad, se necesitan ambos. Entonces, todo esto constituye lo que es un ecosistema. Entonces, si yo, ¿un océano es un ecosistema? Sí, ahí tengo una diversidad de seres vivos y una serie de elementos sin vida que interactúan con los seres vivos también. ¿Ya? ¿Pregunta alguna duda sobre los ecosistemas? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Estaríamos claritos? A ver. Ya, sigamos entonces. Vamos al otro ítem. Ya, responde a las siguientes preguntas. Dice, ¿qué importancia presentan las plantas en los ecosistemas? ¿Lo que nos dan oxígeno? Ya, son importantes entonces porque nos proporcionan, por ejemplo, oxígeno. ¿Qué más? Regular el CO2. Ya, regulan la cantidad de CO2, excelente, sí, por ejemplo, en el caso, hablemos ya de bosques,
¿no es cierto?, son súper importantes en relación al CO2 que existe en la atmósfera, ¿no es cierto? Ellos ayudan a regularlo, como dice el compañero. Después dice, ¿qué es la glucosa y cómo se obtiene? La glucosa La glucosa es como tipo azúcar. se Ya, obtiene mediante la fotosíntesis. exacto. Ujú. Pero algo más podemos decir de la glucosa. ¿Qué es? Podemos decir qué tipo de materia es. Dos Está cosas. compuesta por ¿Perdón? ¿Es materia orgánica o inorgánica? Inorgánica. La materia inorgánica se encuentra en el ambiente y de ahí la obtienen los seres vivos. Y lo otro es que la materia Orgánica. inorgánica no está formada casi por átomos de carbono. Por el contrario, la materia orgánica, primero, la producen los seres vivos. Casi no existe materia orgánica así en el ambiente, digamos, que se produzca en el ambiente. ¿Ya? La producen los seres vivos, la materia orgánica, y tiene mucho carbono, muchos átomos de carbono. ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula química de la glucosa? ¿Alguien se La acuerda? verdad, por 6 átomos de C6, carbono, para que la anoten y no se les olvide nunca más. Anótenla. por 6 átomos de C6, carbono, 12 de hidrógeno y exacto, 6 de oxígeno. C6H12O6. Eso es una molécula de glucosa. C6H12O6. Está formado de 6 átomos de carbono la glucosa. profe, Ya, dígame, profe, ese dígame. C6H12 ¿y cuál era el 12 otro? o 6. Todos los hidratos de carbono, azúcares, tienen átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Todos. El almidón es un hidrato de carbono grande, complejo. También tiene átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, ¿la glucosa qué es? Es una molécula orgánica, corresponde a un tipo que se llama hidrato de carbono o azúcar, ¿ya? Y se obtiene a partir de la fotosíntesis. Listo. Después dice, de dos diferencias entre la fase clara y la fase oscura. Dos diferencias. A ver, que ya estamos, vamos, Una debe producirse con luz y la otra sin. ya, pero especifíqueme. En la fase clara se produce el ATP, mientras que en la fase oscura se necesita el ATP. Exactamente, está. Entonces, en la fase clara se necesita luz, en la fase oscura no se necesita luz. En la fase clara se produce ATP y otras moléculas que contienen energía, y en la fase oscura no se produce, al contrario, se ocupa el ATP. Súper bien, ya. Después dice 4. También ¿Sí? en la fase, creo que en la fase clara se empieza a producir la glucosa y en la fase oscura se termina de producir. No, eso no. La glucosa se sintetiza, se forma en la fase oscura. Solo ahí. Solo ahí. Gracias, profesor. Eso. Acabamos al tirado para que no haya problema después. Ya. Y la última, porque nos queda un minuto. ¿En qué será usada la energía luminosa que es absorbida en la fotosíntesis? Va a ser ocupada como un propulsor para hacer la fotosíntesis y así conseguir la glucosa y el oxígeno. Ya, sí. Buena respuesta. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Que es un elemento ¿Mm? importante para Oh, hacer la fotosíntesis. Se ya. utiliza en la, ¿cómo se llama esto? En la división de átomos para producir la glucosa, en la reacción Ya. química. Sí, ¿no es cierto? Va a quedar contenido, bueno, para fabricar, por ejemplo, moléculas altamente energéticas. Ya. ¿Alguna duda, niños? No, ¿Alguna profe, duda? ninguno. Ya. Agradezco a todos los que primero están en clase y segundo a los que han participado, y voy a animar a que en lo sucesivo otros también
participen, no tengan susto, si se equivoca le corrijo, si hay algo erróneo también, o si hay que felicitarlo, y yo los felicito porque, ¿no es cierto?, hay varios que han trabajado, se los agradezco, así que yo creo que les va a ir bastante bien y tengo mucha fe en que les va a ir, cada vez les va a ir mejor en las pruebas, de todas maneras, porque han ido aprendiendo y eso a mí me deja bastante contenta. ¿Listo? Ya, chiquillos. Hemos terminado. Recuerden, yo más o menos a las 2, pasadito a las 2, asigno las pruebas, así que ese día para que la puedan rendir. Ya, y a los que entran atrasados, recuerden que la clase empieza a las 11, por si acaso, ¿ya? Listo, que estén súper bien, cuídense mucho. Gracias, Patito. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.